Tenemos la definición de una familia intersecante de conjuntos. Si para cualquier pareja de conjuntos A y B, la intersección no vacía. Y tal vez marquemos esto, que también es parte de la definición, es la parte importante, que la intersección no sea vacía. Y entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. Tenemos una familia, supongamos que F es una familia de conjuntos de partes de n, o sea, conjuntos de los números desde 1 hasta n, y que es intersecante. Entonces hagamos una pregunta extremal. ¿Qué tan grande puede ser F? ¿Qué tan grande es el tamaño de F? ¿Sí? Bueno, piensen un momento y díganme. No hace falta que me digan el tamaño, sino alguna idea que tengan para estimar el tamaño. Pero intenten pensar qué tan grande puede ser esta familia. ¿Qué ejemplos tendrán de familias que sean intersecantes? Los pares y los impares. ¿A qué se refiere con pares e impares? Digamos, el conjunto de, digamos, de números pares desde 1 hasta n, y el conjunto de números impares desde 1 hasta n es una familia de 2 elementos. Y es intersecante porque no hay pares impares. Ah, perdón, leí mal. Sorry, leí en vez de neck, leí igual. Ok, pero entonces no se vale algo así como que 1, 2, 2, 3, 3, 4, porque 1, 2 no interseca 3, 4, ¿verdad? 1, 2, 2, 3 y 3, 4. Ajá. No, Esta familia espérate. no es intersecante, correcto. Se me ocurre una construcción que tal vez pueda, no sé, ver que puede ser bastante grande. Primero nos damos algún conjunto unitario con algún elemento de 0 a n, de 1 a n. Ok. Y luego consideramos todos los conjuntos de dos elementos tal que ese anterior está ahí y así sucesivamente. Es decir, luego Ok, vamos a ver. consideraríamos los de 3 tal que está en el primero y... Lo que entendí es que le agregamos un elemento, algo como así, como XY. Ajá, con todos los restos. Ok. Pero ese y puede variar, ¿verdad? Va a variar para todos los que son diferentes de X y lo mismo para el de 3 y así. Ok. Sí, ¿La ahí. cadena máxima menos 1? Sí, digamos ahí. Bueno, ese que dice Luis es parecido, pero creo que Roger lo está haciendo un poco más general, solo que tal vez falta formalizarlo. Pero sí, si uno hace una cadena maximal sin el vacío, o sea, se refiere el menos 1, ¿verdad? Por supuesto que aquí se intersecan. Sí, porque todos contienen hasta llegar a 1, 2, hasta n, ¿verdad? Todos se intersecan. Entonces, este ejemplo, bueno, este que dice Luis es de n elementos. Pero lo que entendía Roger es, bueno, considera aquí pero para todo y, ¿verdad? Y para todo y y z. Eso es lo que me estaba diciendo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y bueno, ahí Ok. hasta llegar al tamaño máximo. Sí, entonces aquí en realidad lo que usted está diciendo es simplemente cualquier conjunto que contenga X, ¿no? O sea, tome F, el conjunto de los SAS,
que contienen a tal que X está en A. Donde X está fijo, X es un elemento fijo. ¿Sí? ¿Y cuál es el tamaño de esta familia? Hay un conjunto de tamaño 1. Hay n-1 de tamaño 2. De tamaño 3. Hay n-2 por n-1. Bueno, si hace la suma, sí va a llegar, pero Sí. una forma mucho más sencilla de ponerlo. Bueno, X es arbitrario, entonces digamos que es N. Entonces escribámoslo así. A unión N, donde A está contenido en partes de N-1. Ok, todos los conjuntos que tienen al número N. Y para definir un conjunto así, lo que necesitamos es definir el resto de los elementos, ¿verdad? Porque ya el N está ahí. Entonces, ¿qué tan grande es esta familia? Dos a la n-1, ¿verdad? Porque no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción aquí, entonces hay 2 a la n-1 conjuntos en esta familia. Entonces, la respuesta aquí, bueno, ya tenemos información. La respuesta tiene que ser, la respuesta tiene que ser mayor a 2 a la n-1. Mínimo 2 a la n-1. ¿Ok? ¿A alguien se le ocurre un conjunto que sea más grande? ¿O creen que haya un conjunto más grande? Intersecante. Algo me dice que no, porque ya eso es la mitad de partes de n. Uh-huh. No, La sigo, mitad. ¿no? ¿Alguien cree que se puede hacer más? A mí me parece que como eso funcionaría para cualquier X, entonces una escogencia ahí media loca podría darme por lo menos un conjunto más. Bueno, ¿Qué pasaría si le agregamos algún conjunto más? Este ya no tendría ninguno, o sea, X no estaría en ese conjunto por como hicimos la construcción. Entonces, si hacemos X unitario intersecado con ese nuevo, va a ser vacío. sí, bueno, eso lo que nos dice es que la familia no se puede extender, pero ¿qué pasa si usted quita el X y quita otro conjunto y tal vez mete 3, digamos? O sea, que quite 2 conjuntos y meta 3. Tal vez se pueda, diga, ¿por qué no? En principio, ¿por qué no? Bueno, eh, resulta que no se puede hacer algo más grande. Resulta que el máximo es es 2 a la n-1. Si tenemos más de esa cantidad de elementos, siempre hay intersección. Siempre hay, perdón, dos conjuntos cuya intersección es no vacía, cuya intersección es vacía. ¿Alguna idea de por qué se dará esta propiedad? ¿Por qué solo la mitad de los conjuntos?
Si yo les doy un conjunto, pensemos en general. Si X es un conjunto cualquiera, existe un Y todavía en el conjunto, tal que la intersección de X y Y es vacía. Esto es cierto para todo conjunto X. ¿Alguien me puede decir una función que para cada X me dé otro conjunto tal que X no lo interseca? X maps to complemento de X en N. El X complemento, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿por qué si tengo más de 2 a la n-1 conjuntos, por qué siempre voy a encontrar 2 que no se intersecan? Es por un argumento de convexidad. O sea, si usted tiene esos dos conjuntos, digamos, su tamaño total es n, digamos, unidos. Y entonces, digamos, la distribución donde está más igual 10 es cuando cada uno tiene la mitad. Creo que se fue por otro lado. Veamos con n igual a 3, por ejemplo. Tenemos el conjunto vacío, su complemento es 1, 2, 3. Tenemos el conjunto con el 1, su complemento es 2, 3. Tenemos el 2, su complemento es 1, 3. Tenemos el conjunto con el 3, su complemento es 1, 2. Okay. 2 a la n-1 sería 4. ¿Qué pasa si yo agarro 5 elementos? ¿Qué me pueden decir si agarramos 5 conjuntos? Me parece que anda por el principio del palomar el asunto, entonces, ¿no? Sí, aquí, pues si agarramos 5 conjuntos, tiene que haber 2 en una misma, un mismo de estas parejas. Y los 2 en la pareja son complementos, entonces no se intersecan. Nosotros sabemos que F se puede dividir en parejas, ¿verdad? Partes de n se puede dividir en parejas. ¿Verdad? Porque el complemento es una biyección. Si A complemento es igual a B complemento, es porque A es igual a B. Entonces, si nosotros dividimos el conjunto en parejas, y n es, a menos de que n sea 0, o sea, si n es natural, mayor o igual que 1, aquí estamos dividiendo, hay 2 a la n-1 parejas. Entonces, si F está contenido en partes de n, y tiene tamaño mayor a 2 a la n-1, por Palomar, existe una pareja contenida en n. Existe pareja contenida, en F. Y las parejas tienen la forma A y A complemento, ¿verdad? O sea que no puede ser intersecante. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí, en efecto, todo bien. Ok, entonces, esta es una
Pregunta sencilla de Extremal que nos dice, familia intersecante, ¿cuál es el máximo tamaño? Bueno, cuando se habla de familias de conjuntos, muchas veces nos interesa una familia que sea uniforme, que todos los conjuntos tengan el mismo tamaño. Entonces, ¿qué podremos decir? Si tomamos solo conjuntos con un mismo tamaño. Entonces, digamos, sean n y k enteros, bueno, naturales, y tomemos k menor o igual que n. Si f es una familia de conjuntos, pero todos con tamaño k, todos del mismo tamaño, un número k, si f contenido en este conjunto es intersecante, entonces, ¿qué tan grande podrá ser? ¿Qué tan grande puede ser el tamaño de f? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Bueno, definitivamente es menor que 2 a la n-1. Eso sí. ¿Qué pasa si k es igual a 1? ¿Qué tan grande puede ser la familia si k es 1? No existe, o sea, no hay. No, sí, es el conjunto de los conjuntos unitarios. No, solo tiene tamaño 1. Sí, hay que tener cuidado porque un solo conjunto sí es una familia intersecante. Ajá, Pero ajá. sí, ya no se pueden dos. Tendríamos que el tamaño de f es a lo sumo 1. ¿Verdad? 2 ya no se puede porque nos interseca. ¿Qué pasa si k es igual a 2? ¿Algún ejemplo de una familia intersecante con k igual a 2? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, n. Ok. Entonces lo que se está diciendo es algo como esto. Aquí está el 1, está el 2, aquí está el 3, 4, hasta n. Y todos los conjuntos que tienen al 1 y a otro conjunto. Una estrella. ¿Ok? Y vean que cuando k es igual a 2 estamos hablando de un grafo. ¿Ok? Entonces aquí hay un ejemplo con tamaño 1, ¿verdad? Perdón, con tamaño n-1. ¿Se podrá más? ¿Se podrá un conjunto con tamaño n? Entonces aquí tenemos que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos más de n conjuntos? Bueno, al menos n conjuntos. Pensándolo con el teorema de Hall, tal vez se puede hacer así muy loco, un emparejamiento entre un elemento que interseque, o sea, que no esté en la intersección. O sea, ¿cómo le digo? Que Bueno, no esté. pero es que hice por Hall ahorita, se podría hacer un grafo bipartito, pero ahorita no tenemos uno así como en la mano. ¿Qué podemos decir de un grafo con n aristas? Con al menos n aristas. Tiene un ciclo. ¿Ok? Que no es un árbol.
Exacto, no es un árbol, porque aquí viendo el ejemplo que tenemos es una estrella, tenemos un árbol, y si tuviera un ciclo, algo como así, digamos x1, x2, x3, x4, xn. Entonces, un ciclo puede ser intersecante. Suave, la arista significa X y Y están conectados si X y Y están en el mismo conjunto, ¿verdad? Sí, o sea, si XY es un conjunto de la familia. Ok, ok. No, entonces, de ahí, hay, hay al menos un par de aristas que no tienen vecinos en común. O que tienen solo un vecino en común. No, 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 eso sí. Pero bueno, en ese caso hay aristas que no tienen vecinos en común. Entonces no se intersecan. ¿Ok? En general no se intersecan, Sí. pero hay un pequeño caso donde sí. Cuando es un triángulo. Cuando es un triángulo, ¿verdad? En el caso del triángulo, tenemos el conjunto 1, 2, 2, 3 y 3, 1. Ujú. Entonces sí, ese se interseca. Entonces lo que podemos ver es, bueno, si ya está este conjunto y n fuera mayor a 3, definitivamente hay un conjunto que no los interseca. Entonces, básicamente lo que probamos es que la respuesta es f es a lo sumo n menos 1 si n es mayor que 3. Porque si n es 3, el tamaño de f puede ser 3, que es n. ¿Okay? Bueno, ¿a qué se debe este comportamiento de que cambie cuando n es 3? ¿Qué pasa cuando k está muy cerca de n? ¿Qué podemos decir? Si k es más o menos n. Que no hay muchas formas de escoger conjuntos de tamaño K de entre N. Bueno, ahí se está yendo a lo de que el binomio va decreciendo. Sí. Sí, bueno, aquí hay que ver qué significa este cerca, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir? No del tamaño del binomio en sí, sino de la familia f. ¿Qué tan grande podrá ser f? ¿Qué pasa si... N con K, porque me parece que si K está, digamos, no sé, estoy pateando, pero más arriba de la mitad de N o algo así, ¿verdad? Siempre, tendría que haber una intersección siempre, porque por Palomar, digamos, algo así. Digo yo, ¿verdad? No Sí, sé. Pero el punto es que se acerca, cuando K es grande, no se pueden escoger conjuntos disjuntos. exacto. Sí, si n es a lo sumo, es más pequeño que 2k, y tomamos dos conjuntos de tamaño k, con el tamaño de a igual a b igual a k, no pueden ser disjuntos, porque o si no, el tamaño sería la suma, pero está contenido, el tamaño de la unión sería la suma, pero está contenido el conjunto de los n elementos. Entonces, la intersección es diferente vacío siempre. ¿Okay? Si tenemos aquí los números desde 1 hasta n y cubrimos más de la mitad, entonces siempre va a haber una intersección.
¿Okay? Entonces, sí, puede verse como palomar o inclusión, exclusión, incluso. Entonces, en caso contrario, n, que está por encima del tamaño de la unión, es lo mismo que esto, ¿verdad? Y este es mayor que n. O sea, este es 2k, que es mayor que n. Eso quiere decir que podemos tomar todos los conjuntos es maximal. ¿Okay? Entonces, ya tomamos todos los conjuntos de tamaño k y funciona, es intersecante. Por supuesto que no hay nada más grande porque la familia, por definición, era su conjunto de este que está aquí. ¿Okay? Entonces, en realidad, no hace falta considerar k muy grandes. Vamos a tomar n mayor o igual que 2k. Ok. Entonces, creo que ya teníamos casi una conjetura para cuál es puede ser el tamaño de f. ¿Cómo generalizamos este ejemplo que está aquí? Y no solo este que está aquí, sino que ya teníamos otro ejemplo parecido antes, ¿no? En general, ¿qué tan grande podemos tomar una familia intersecante? Entonces, tenemos un ejemplo de cuántos elementos. ¿Cuál es el ejemplo más grande que tenemos ahorita? Generalizando el anterior, el de la estrella. Eso sería más bien con hiperaristas. Sí, pero, o sea, si k ya es mayor a 2, se le llaman hiperistas, pero ahorita no vamos a usar la estructura, solo el ejemplo. Okay. Bueno, no sé qué es ese n menos k. ¿Cómo se ve la familia antes de calcular el valor? ¿Cuál es la familia que estamos tomando que generaliza esta que está aquí arriba? O sea, digamos, por poner un ejemplo, ¿verdad? De 1 a k es un conjunto. No, perdón, no puede ser. No puede ser de 1 a k. De 1 a k menos 1. Y agregar el... No, perdón, nada que ver, perdón. Ok, ya entendí lo que dice. O sea, lo que dice es como fijar k menos 1 elementos y luego variar el resto. Sí, o sea, eso es intersecante, pero es pequeñito. ¿Por qué fijar k menos 1 elementos? En estos ejemplos estamos fijando solo uno, ¿no? Sí, eso me di cuenta, que es fijar uno. Es fijar uno y que los demás sean como sea. Es decir, de n menos 1, escoger k menos 1. Sí. Entonces, F, la familia de todos los conjuntos de tamaño k que contienen a x, para algún x. ¿Okay? Que eso lo podemos escribir como, digamos que ese x es n, entonces igual que antes podríamos decir, esto es de la forma A, unión n, tal que A es un subconjunto que usa los primeros n menos 1 elementos y tendría tamaño k menos 1. Entonces, en este ejemplo, tenemos un ejemplo con tamaño n menos 1, escojo k menos 1. ¿Ok?
Entonces, el ejemplo este es sencillo. Es un elemento. Por ejemplo, bueno, ya creo que son muchos conjuntos. Un elemento especial y consideramos todos los conjuntos que lo contienen. Bueno, aquí solo estoy dibujando algunos de esos conjuntos que lo contienen. ¿Ok? Y bueno, nosotros vimos que cuando K es 2, básicamente esta es la respuesta. Cuando K es 2 y N es por lo menos 4. Porque en lenguaje de grafos se simplifican mucho las cosas. Pero cuando uno trabaja en conjuntos más grandes, que ya se volverían hipergrafos, una representación de hipergrafos no nos va a ayudar tanto, no de forma sencilla a encontrar el número. Entonces, este resultado que está aquí, lo que vamos a mostrar, este es el teorema de Erdős-Coirao. Si n es mayor o igual que 2k y tomamos una familia de conjuntos todos con tamaño k, intersecante, entonces el tamaño f es a lo sumo n-1, escojo k-1. Más aún, y esta parte no la vamos a probar, pero no aquí, más aún, si n es mayor estricto que 2k, las familias que cumplen la igualdad son las del ejemplo anterior. Son las estrellas maximales. Bueno, como no lo vamos a mostrar, no voy a molestarme en enunciarlo formalmente, pero es esta familia que está aquí arriba. Rápidamente, vean que aquí nos dicen, bueno, Erdős-Coirao nos dice que es resultado de cierto, pero también nos dice qué pasa en el caso de igualdad. Solo que vean que en el caso de igualdad nos dice que n es mayor que 2k. Entonces, rápidamente, ¿cómo se pueden construir familias diferentes si n fuera 2k? ¿Qué pasa en el puro borde? Porque si n era menor a 2k, dijimos que cualquier pareja de conjuntos se interseca en la capa késima de conjuntos. Pero ¿qué podemos decir de dos conjuntos? Si n, vámonos aquí como nota, si n es 2k, ¿qué podemos decir de dos conjuntos, dos subconjuntos? Digamos que los dos tienen tamaño k y no se intersecan. ¿Cómo se ven dos conjuntos que tienen ambos tamaño k, que no se intersecan, si n es 2k? Bueno, no para todos, pero al menos un ejemplo podría ser el conjunto que tiene los números de 1 hasta n medios y el otro de
de n medios más 1 hasta n. Exacto. O sea, lo que está pasando ahí es que si esto pasa, A y B cubren todos los elementos de n, ¿verdad? Todo elemento de n está o en A o está en B. Eso es lo que dice, y en el ejemplo que tiene es que B es el complemento de A, ¿verdad? Si ambos, porque si los unimos y son disjuntos, la suma de elementos tiene K más K, que es 2K, o sea, n elementos. O sea que los elementos que no están en A tienen que estar en B, y viceversa. O sea, si ustedes agarran dos conjuntos de tamaño K y uno no es el complemento del otro, entonces se van a intersecar de fijo. Así que si ustedes quieren una familia intersecante maximal, escojan de cada pareja uno de los conjuntos. Entonces, F maximal se obtiene al escoger uno de A o A complemento para toda pareja. A, complemento. ¿Okay? Entonces aquí hay un detalle que podemos notar, y es que 2K, escojo K, es lo mismo que 2 veces 2K menos 1, escojo K menos 1. Entonces esta es una familia, aquí hay muchas familias, o sea, las parejas son independientes, y cualquier forma de escoger de cada pareja, de las 2K menos 1, escojo K menos 1 parejas, cualquier forma que uno escoja un elemento de cada pareja, va a tener una familia intersecante. Bueno, la prueba que vamos a hacer ahora no es la prueba original, sino que este se llama un argumento cíclico, que eso lo introdujo Cátona. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer otro doble conteo con método probabilístico. Pero vamos a cambiar un poco la estructura del conjunto, y es que vamos a pensar, en vez de tomar este conjunto en vez de tomar el conjunto 1, 2, 3 hasta n, como uno pensaría en números consecutivos, vamos a tomar el conjunto 1, 2, 3 hasta n de forma cíclica, o sea, los enteros módulo n. Entonces, pensemos F, una familia de elementos de clases en Zn, en partes de Zn. Y bueno, aquí muchos de los resultados están anunciados como los n primeros elementos, pero realmente lo que importa es el tamaño del conjunto, no cuál conjunto. Entonces vamos a cambiar n por Zn. ¿Okay? Y antes de usar un poco de probabilidad, vamos a trabajar con familias más sencillas de conjuntos. Entonces, vamos a considerar los intervalos de longitud K. Considere I1, I2, hasta ahí n, los intervalos de longitud K, donde el iésimo intervalo sería el que empieza en I hasta sumarle K menos 1. Y de esta suma está hecha módulo n, ¿verdad? Entonces, un intervalo es algo así.
Por ejemplo, aquí sería K más 1, n. Sí, y como estamos en módulo n, un intervalo puede empezar antes de n y terminar algo así. Pero estamos agarrando en k números consecutivos del círculo. Entonces, ¿qué tan grande puede ser una familia de intervalos que sea intersecante? Llamémosle así, una I de intervalos. Agarramos cierta cantidad de intervalos de estos de los de longitud K. Si esta familia es intersecante. Entonces vamos a ver esto. Digamos que ya hay un elemento, ¿verdad? Porque si no, no hay nada que hacer. Digamos que es esta de aquí. ¿Qué podemos decir de los demás intervalos si sabemos que intersecan a este intervalo verde? ¿Qué podemos decir de estos intervalos? ¿Cómo podemos describirlos? Y recuerden que cuando uno habla de intervalos, o sea, aquí estamos hablando de intervalos en un círculo. Tal vez estamos acostumbrados más a R si no han llevado topología, pero uno describe un intervalo hablando del inicio y del final, ¿no? Entonces, si un intervalo interseca este verde, ¿qué tiene que cumplir su inicio o su final? Debería ser uno de esos K elementos, ¿no? Sí, digamos, dijimos inicio final porque puede ser que empiece aquí, ¿verdad? O puede ser que empiece antes, pero termine ahí adentro, ¿no? ¿Verdad? Si tanto el inicio como el final están fuera, si empieza después de K y termina antes de K, no va a intersecar el intervalo verde. Entonces, es una familia intersecante, o sea, cualquier pareja de ellos se interseca, pero ahorita estamos viendo cuáles intersecan este verde. Entonces, aquí estoy suponiendo que el verde es I1, digamos que sin pérdida de generalidad. Pero entonces lo que tenemos es que en primera instancia, por lo que nos dijo Mario, lo que concluimos es que el tamaño de I en primera instancia es a lo sumo 2K menos 1. ¿Verdad? Porque sin pérdida de generalidad, digamos que I1 está en I, y nosotros tenemos que I1 interseca únicamente interseca a I2, I3, hasta IK. Digamos, IK sería el que empieza en K, ¿verdad? Si empieza en K y llega un poquito más lejos. Y también los que terminan en
los que terminan en alguno de estos elementos. Entonces sería IN, perdón. IN sería el que empieza en N y llega hasta K-1. Si nos corremos un poquito para la izquierda, IN-2. Y aquí tendríamos IN menos K más 1. ¿Verdad? Si empezamos en el elemento menos K, el conjunto que deja de intersecar a este verde sería el que empieza en N menos K y llega hasta N. De hecho, N menos K más 1 y llega hasta N. Ok, entonces en principio, bueno, una primera cota sería 2K menos 1. ¿Verdad? Aquí hay K menos 1 conjuntos. Aquí hay K menos 1 conjuntos. Y ya está el elemento I. Entonces, básicamente, bueno, entonces ahí tenemos 2 por K menos 1, más el I1 sería más 1, 2K más 1, menos 1 en total. Pero, luego lo que podemos ver es que este conjunto, como que ya está fijo, bueno, ya que fijamos, entonces aquí estaba el conjunto, bueno, no voy a poner ahorita el conjunto verde, no voy a poner unas marcas de inicio y de final, hasta acá, y vean que si nosotros tenemos un conjunto que termina en I, hay un conjunto a la par que empieza en I más 1. Bueno, este se ve más pequeñito. No hay que hacer mucho caso como sea el tamaño del conjunto, del intervalo, sino a la estructura. Si aquí nosotros tenemos el intervalo que termina en I, ¿verdad? O sea, terminar en I quiere decir que este es el intervalo I menos K más 1. Y este es el intervalo I más 1. Estos dos intervalos no se intersecan, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es como emparejar. Básicamente, por ejemplo, este de aquí, el que empieza en 2 y este termina en 1. Entonces, estos no se intersecan. Si nosotros giramos un poquito a la derecha, un paso a la derecha, tenemos I3 arriba y el intervalo que está antes. Y lo mismo podemos decir del IN. Bueno, no usemos el verde que era el principal. IN termina en 1. No, perdón, IN termina en K menos 1 y K termina en K. Entonces no se intersecan. Quiere decir que primero mostramos que la cota es 2K menos 1. Pero luego observamos que solo la mitad de estos conjuntos pueden estar. Entonces la conclusión, tenemos que solo uno de I sub I más 1 y I sub I menos K más 1 puede estar en. ¿Okay? Conclusión. Que el tamaño de I, es a lo sumo K, ¿verdad? O sea, está el I1 está y la mitad de estos intervalos. ¿Okay? Y aquí podemos decir bastante de la estructura porque, bueno, ¿qué va a pasar si está I2, por ejemplo? Sabemos que no está IK menos 2, pero en general podríamos decir que I2 tampoco interseca otro conjunto. Aunque hay un caso muy interesante, y es que si N está cerca de 2K, o si N es 2K de hecho, uno puede tomar, por ejemplo, uno puede tomar aquí 1 hasta acá,
Y por ejemplo, si uno toma el intervalo que termina en 1 y el intervalo que empieza en K, si K es muy pequeño, perdón, si N es pequeño en comparación con K, puede ser que estos conjuntos se intersequen afuera. Entonces, a la hora de hablar de la estructura hay que tener un poquillo de cuidado. Pero lo importante aquí es que mostramos que una familia de conjuntos, que una familia de intervalos, tiene a lo sumo K elementos, si es intersecante. Ya probamos una cota para intervalos. Tal vez es bueno decir que esta cota no es mala, porque si uno agarra K intervalos consecutivos, va a ser intersecante, ¿no? O sea, si uno empieza 1 hasta acá, y uno dice, bueno, aquí está el intervalo de 1 hasta acá, luego lo rota una unidad, y empiezan 2 hasta K más 1, lo rota una unidad más, y empiezan 3 hasta K más 2, lo vuelve a rotar una unidad, y así hasta llegar hasta acá. Todos estos se intersecan, ¿verdad? Aquí el punto en común sería, por ejemplo, la K. Todo intervalo contiene K. Entonces esta cota es buena. Ok. Bueno, ahora vamos a usar este argumento. Vamos a transformar el conjunto, los conjuntos en intervalos. De forma similar a como trabajamos el teorema de Sperner, que escogimos una permutación de forma aleatoria. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una permutación de n elementos de forma aleatoria. Y lo que vamos a hacer es contar cuántos conjuntos esta permutación los transforma en intervalos. Entonces, por ejemplo, tal vez hagamos un ejemplo aquí. Entonces, por ejemplo, el conjunto 1, 3 y 4, esta permutación lo transforma en un intervalo, ¿verdad? Porque, bueno, creo que lo estoy poniendo la permutación más bien al revés. Más bien es el inverso, lo que lo transforma en intervalo. Entonces, lo que estamos diciendo es esto. A ver, hagámoslo un círculo. Originalmente aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5 y aquí está el 6. Luego, lo que vamos a tener es que aquí está el 4, aquí está el 1, aquí está el 6, aquí está el 2, aquí está el 5 y aquí está el 3. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, este aquí es un intervalo. Entonces, lo que vamos a contar los A en F, tales que A es igual a la permutación de un intervalo. O sea, también podríamos escribir que I de I es, voy a ponerle alfa de A, no es para decir que es otra permutación. O sea, decir estos dos es lo mismo. ¿Okay? Lo que estamos diciendo es, aquí permutamos los elementos y eso nos da nuevos intervalos, ¿verdad? Entonces ahora
3, 4, 1 es un intervalo en esta permutación. Esta sería permutación sigma. Por ejemplo, aquí tenemos otro intervalo que es 5, 2 y 6. ¿Ok? Entonces, vamos a permutar los elementos y vamos a contar cuáles de los nuevos intervalos que quedan están en F. ¿Ok? O de otra forma, tal vez pongámoslo aquí. Vamos a contarlos ahí. Esto sería ¿cuántos de los conjuntos sigma de I1, sigma de I2, sigma de IN están en F? Perdón, pero es que no estoy entendiendo. ¿Cómo sé cuando esos verdes son un intervalo? Ok, digamos, aquí un intervalo nada más son elementos consecutivos en el círculo. Entonces, digamos, eso sí, los intervalos que consideramos son los de longitud K. O sea, estos son los mismos que estaban arriba. Estos no han cambiado. Entonces, digamos, si aquí K es 3, en este ejemplo, si K es 3, los intervalos eran 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 1 y 6, 1, 2. Pero ahora tenemos nuevos intervalos que son las imágenes. Entonces, en vez de 1, 2, 3, es 4, 1, 6. En vez de, aquí estamos basándonos en este dibujo que está las flechitas de arriba. Entonces, el 2 va al 1. Por aquí lo estoy escribiendo en forma desordenada, pero no, el orden en que escribimos elementos no es importante. El 3 va para el 6 y el 4 iba para el 2. El 3, 6, el 4 al 2, el 5 al 5, el 4 al 2, el 5 al 5, el 6 al 3, el 5 iba al 5, el 6 al 3, el 1 al 4, luego el 6 al 3, el 1 al 4 y el 2 al 1. Entonces, en este ejemplo, n igual a 6, son 6 intervalos de longitud 3. Y aquí nada más estoy poniendo dos ejemplos que son 1, 3, 4. Y 5, 2, 6 es este que está aquí. ¿Está bien? Ok, listo. Ahora sí, claro. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo una permutación y restringiendo la familia a solo los que son intervalos en esta permutación. Pero, por supuesto que si uno toma un subconjunto, una familia intersecante, va a obtener una familia que es intersecante. Entonces, primero hay una nota. F es intersecante si solo si sigma de F es intersecante. ¿Verdad? Si uno permuta los elementos, la propiedad de intersecarse no va a cambiar, porque es una biyección. Estamos permutando. Entonces, una familia intersecante lo va a seguir siendo una vez que permutemos sus elementos. Entonces, si nosotros agarramos lo que está aquí, lo que nosotros tenemos es que la intersección de cuántos intervalos hay en la familia lo intersectamos con F, o sea, aquí estamos viendo los intervalos en la familia. Esta que está aquí es intersecante. Es intersecante. Bueno, de hecho aquí no estoy usando lo de rojo porque F quedó fijo, sino más bien estamos moviendo los elementos, los intervalos. Esta familia es intersecante y por lo que probamos anteriormente, toda familia intersecante de intervalos tiene a lo sumo K elementos. ¿Okay? Entonces,
sea X igual al tamaño de esta familia. Ok, y eso sería, vamos a ver, tal vez, sí, sigma fue escogido de forma aleatoria, entonces sí puedo definir una variable aleatoria. Esto depende de sigma, por supuesto. Entonces, X va a ser el tamaño de esta familia. Y ya tenemos, sabemos que de entrada X es a lo sumo K, ¿verdad? De entrada X es a lo sumo K porque es una familia intersecante de intervalos de longitud K. Y vamos a calcular la esperanza X. Entonces X lo podemos escribir como la indicadora de suma de A en F de X sub A, donde X sub A de sigma es 1, si A es un intervalo. O sea, si A es la permutación de uno de los intervalos. Esto es algún I. Entonces, lo que necesitamos es calcular la esperanza de XA, que es la probabilidad de que A sea igual a sigma de I sub I para algún I. Y bueno, aquí esto sería, escribámoslo así, es igual a sigma de I para I igual 1. Bueno, no, esto pareciera que es todo, entonces algún I. ¿Okay? Y por supuesto que estos eventos son disjuntos. A no puede ser, bueno, para que hace algún intervalo tiene que ser o sigma de I1, o sigma de I2, o sigma de I3. Entonces esto es lo mismo. Que para cada intervalo, hay n de ellos, vamos a ver la probabilidad de que A sea sigma de I1. Bueno, de algún I fijo. ¿Está bien? Ahora, esta de aquí es muy parecida a al cálculo que hicimos con Sperner, porque esto pasa, A es igual a sigma de II, si solo si, sigma de I, sigma de I más 1, hasta sigma de I más K menos 1, este conjunto es A. Entonces, básicamente, sigma es una biyección entre estos K elementos en A. Entonces, sigma, lo que se cumple aquí es que sigma restringido a I sub I es una permutación, o sea, es una biyección con A, mientras que todos los demás elementos van a quedar por fuera. Si fuera el intervalo, es una biyección con el complemento. Entonces este cálculo es el mismo de Sperner, porque hay n factorial formas de escoger este que está aquí, y hay n menos k factorial formas de escoger cómo vamos a mover el resto de los elementos. Y esto nos dice que la probabilidad de que A sea sigma de I de el intervalo iésimo es k factorial por n menos k factorial sobre n factorial. Entonces, como dijimos, el I varía desde 1 hasta n. Eso nos dice que la esperanza es de XA. Bueno, y esto lo podemos escribir igual que en Sperner. Esto es, bueno, hay un n multiplicando, y esto sería el inverso del coeficiente binomial n escojo k.
¿Ok? Entonces, lo que tenemos calculando la esperanza de X, K está por encima de la esperanza de X, porque X es a lo sumo K, y esta es la suma de todas estas esperanzas. Y esto es el tamaño de la familia por la esperanza que es N. Entre N escojo K. Y despejando, tenemos que el tamaño de la familia es a lo sumo N escojo K multiplicado por K, este K que está afuera, y pasamos la N a dividir, y esto es N menos 1, escojo K menos 1. Okay. Entonces esa es la prueba de la cota superior. Como les dije, la familia extremal no la vamos a hacer aquí. Hay que estudiar un poco el caso de igualdad. Igual que en Spernel, bueno, se ve que para que haya igualdad, bueno, no exactamente igual que en Spernel, porque aquí ya los tamaños de las familias están fijos, pero la igualdad está aquí. Tiene que haber siempre que permutamos, tiene que haber K conjuntos, K intervalos intersecantes. Entonces hay que ver, bueno, cuál es la estructura de estos intervalos intersecantes. Y no solo eso, porque hay que de alguna forma relacionar todas las permutaciones, haciendo cambios pequeñitos para llegar de una hasta la otra. Porque no, aunque uno pueda decir algo de una familia intersecante, K intervalos, que fue lo que dijimos arriba, vienen todos seguidos. Si uno agarra dos permutaciones diferentes, cuesta decir que hay un elemento en común que esté en todos. Que eso, recuerden que el caso extremal era la estrella, o sea, una familia que todos tienen el mismo elemento. Y aquí en el caso de los intervalos lo es. O hay un K que está en todos. Pero si hacemos otra permutación, tal vez otro K. Bueno, en las tareas les voy a mencionar un poco eso.